El Mundial 2026 ya ha empezado, y con él los 16avos de final. Os preguntaréis qué pasó con el vídeo de la fase de grupos del Mundial, y es que hice un resumen, pero ya no puedo subir nada al parecer sin que a YouTube le salte que tenga derechos de autor o copyright, y básicamente fue eso lo que pasó. Básicamente más de la mitad del vídeo tenía partes de partidos del Mundial, y claro, yo no podía subir eso porque YouTube lo detectaba como derechos de autor y me bloquearían el vídeo. No sé, fallo mío. De todas formas, ahora os traigo este resumen de los 16avos de final y de cómo ha sido el camino de cada selección y un poco explicar por encima cómo ha sido cada encuentro. Así que empezamos. Y el primer encuentro de este resumen será el Alemania-Paraguay, el primero del lado izquierdo del cuadro. Alemania venía imparable, aunque eso sí, dejando algunas dudas. Si bien es cierto que ganó a Costa de Marfil y a Curazao, también es cierto que perdió 2-1 contra Ecuador su último encuentro de la fase de grupos. En lo que respecta a Paraguay, si bien pudo empatar contra Australia, también perdió el primer partido contra Estados Unidos, pero después también ganó a Turquía. Sería un duelo muy parejo en donde cada selección buscaría pasar a los octavos de final de una manera u otra. Si bien es cierto que Alemania atacó muchísimo más durante todo el encuentro, Paraguay optó más por la defensa. Un resumen del encuentro sería básicamente este: Alemania intentando dar centros que no resultarían en nada y Paraguay intentando aprovechar las contras, siendo su punto fuerte la defensa, y principalmente el primer gol llegaría en el minuto 43 con un cabezazo de Enciso. Pero la cosa no acabaría ahí, ya que Havertz tiraría un balonazo desde muy lejos de la portería, que resultaría en un gol en el minuto 54. A Alemania se le empezaba a complicar las cosas, tanto como a Paraguay, ya que Paraguay optaba más por la defensa y Alemania en el ataque, pero como ya he dicho, tampoco resultaba mucho en nada los ataques alemanes. Al final todo el partido se decidió en los penaltis, en donde Paraguay tuvo suerte de que Alemania fallase el primero. Después de eso, Antonio Sanabria fallaría un penalti decisivo y Alemania se recompuso, pero todo acabaría con el penalti fallado de Ta, que lo mandó a las nubes. Después de eso, Canalé acertó el último penalti y Paraguay pasaría a los octavos de final, en lo que resultaría una increíble victoria a Paraguay, puesto que consiguieron eliminar a Alemania y sobre todo pasar a octavos de final después de 16 años sin ir a un mundial. El siguiente partido de 16avos sería Francia contra Suecia, en un partido en el que Francia no se despeinó y prácticamente humilló a Suecia, siendo la defensa sueca un coladero en la que Francia pudo pasar muy fácilmente. El partido acabó 3-0 a favor del dictador y pasarían octavos de final enfrentándose a Paraguay. Después de eso tendríamos el aburridísimo partido entre Canadá y Sudáfrica, un partido que estuvo empatado 0-0 hasta los 90 minutos, básicamente todo lo que dura el partido, y en el que Canadá con un gol de Eustaquio pudo ganar en el último minuto. Este partido prometería muchísimo, siendo Marruecos contra Holanda, o Países Bajos, como quieras llamarle. Básicamente el partido estuvo empatado también 0-0 hasta el minuto 73, con un gol de Gakpo. Por suerte para Marruecos, Diop pudo empatar el encuentro en el último minuto, llevando todo el partido hasta la prórroga y posteriormente hasta los penaltis. Después de la desesperante tanda de penaltis en donde todos los tiros de Holanda acabaron en nada, Marruecos se acabó llevando el encuentro y le tocaría enfrentarse a Canadá en los octavos de final. El siguiente fue un polémico partido entre Croacia y Portugal, siendo que Croacia metió un primer gol en el minuto 53 por Perisic. Portugal no se quedó ahí y cobrarían un penalti que resultaría un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 68. Por último, Gonzalo Ramos metería en el último minuto, dando la victoria a Portugal y el pase a octavos. Al inicio dije que fue un partido polémico, debido a que a Croacia le anularon un gol que podría haberlo cambiado todo. Básicamente fue porque supuestamente un jugador croata estaba fuera de juego, porque el balón le dio por un pelo, literalmente por un pelo en la cabeza, lo que resultó un fuera de juego. Y esto supuestamente consiguieron saberlo porque la Trionda tiene un sistema que indicó que sí, que hubo una colisión con el jugador croata y por eso fue fuera de juego. Y aquí les doy un poco la razón, sí que es cierto que la Trionda puede detectarlo, pero siento que es demasiado arriesgado por una jugada así quitarle un gol a un jugador. Y simplemente por un pequeño toque con el balón en la cabeza. A mí la verdad es que no me parece nada coherente, pero bueno. Aunque bueno, en sí no le dio con la cabeza, como ya he dicho, le rozó un pelo. Pero bueno, ya que estamos, vamos con el siguiente partido. España contra Austria.
Un partido en el que Austria estaba bastante débil, intentaba defender pero no le salía ninguna jugada y a pesar de que llegaban algunas contras, la verdad es que España muy fácilmente pudo deshacerse del peligro, siendo con un doblete de Oyarzábal y al final con un gol de Pedro Porro, lo que daría la victoria a España y el pase a octavos, que le tocaría jugar contra Portugal. Y en el siguiente partido, si bien Bosnia perdió contra Estados Unidos, aún le quedaba esperanzas con Herzegovina, y también perdió. Estados Unidos ganó fácilmente con un 2-0 y pasaría a los octavos de final. Y si bien el siguiente partido da bastante que hablar, Senegal contra Bélgica. Senegal estuvo dominante durante todo el partido, con 2 goles, uno de Sarr en el 51. Bélgica no se quedó de brazos cruzados y en los últimos minutos consiguió meter 2 goles y empatar el encuentro, en cosa de 3 minutos prácticamente. La cosa se fue hasta la prórroga y acabó con la victoria de Bélgica por 3-2. Tielemans metiendo un penalti en el último minuto, en el 120 más el añadido, así que Bélgica le tocaría enfrentarse a Estados Unidos. Vámonos ahora a la parte derecha del cuadro, en el que se disputaría un partido bastante igualado entre Brasil y Japón. Japón estaría imparable durante la primera parte, con un gol de Sanu, pero Brasil conseguiría recomponerse y durante toda la segunda parte fue a atacar. Japón tuvo más miedo y al final se quedaron encerrados en el área y la verdad es que toda la posesión se la quedó Brasil de aquí en adelante, con un gol de Casemiro y con otro que daría la victoria a Brasil, con un último gol de Martinelli, así que pasarían a octavos de final. En el siguiente partido, Costa Marfil contra Noruega, Noruega estaría imparable, con un gol de Nusa y otro de Haaland. Al final Costa Marfil solo consiguió meter tan solo un gol, así que hasta aquí llegaría el sueño marfileño, con una victoria noruega que le pasaría a enfrentarse a Brasil en los octavos de final. Siguiendo tendríamos el partido entre Ecuador y México. Si bien parecía que sería un encuentro disputado, la verdad es que México arrolló a Ecuador durante todos los 90 minutos, con un gol de Quiñones que marcaría la diferencia y acabando con otro gol de Raúl Jiménez. El cártel de Sinaloa estaría contento, aunque ahora no tanto con la eliminación con Inglaterra, aunque bueno, eso ya es cosa para otro vídeo. Después de eso, Inglaterra sufriría horrores contra la República Democrática del Congo, con un gol en el minuto 7, pero ahí llegaría Harry Kane a salvar a su selección, así que Dr. Congo tristemente eliminado del Mundial. El partidazo que se marcaría a Cabo Verde no tiene nombre, y es que consiguió llevar a Argentina hasta la prórroga. Poco se habla de que a Cabo Verde le han tenido que poner 3 campeones del mundo para echarlo del Mundial. Mientras que Messi y Lisandro consiguieron meter los goles para Argentina, Duarte consiguió meter el primer gol para Cabo Verde. Y el segundo gol de Cabo Verde fue increíble, uno de Sidney López Cabral. Al final Argentina consiguió pasar de ronda por un gol en propia puerta de Cabo Verde, así que Cabo Verde lo dio todo y se fue recordado por muchos como un país que todos esperamos volver a ver por lo menos para el Mundial que viene. Mientras tanto, Australia y Egipto tendrían entre los dos un partidazo increíble, en el que Egipto se acabaría llevando la victoria en penaltis, un partido que me vi y la verdad es que estuvo bastante entretenido. Así que nada, Egipto le tocaría enfrentarse a Argentina en los octavos de final. Y ya para ir acabando con el vídeo tendríamos los 2 goles de Suiza ante Argelia, uno de Embolo y otro de Doye. Básicamente Argelia se eliminaría y Suiza pasaría a la siguiente ronda a jugar en octavos de final contra el ganador del siguiente partido, el último de todos que fue Colombia contra Ghana, en el cual Colombia ganaría con contundencia a Ghana, aunque eso sí, por la mínima, con un 1-0, un gol que metió Arias. Así que con los 2 cuadros acabados ya tendríamos hechos los octavos de final y el resumen listo. Este ha sido todo el resumen de los 16avos de final y de cómo ha sido cada partido. Sé que quizás puede haber quedado un poco aburrido o un poco soso, pero como ya podréis haber intuido, la mayoría de partidos de octavos se han jugado fecha en la que grabo este vídeo. Así que espero que lo disfrutéis mucho y ya nos veremos en un siguiente vídeo en el que resumiré de octavos a la final del Mundial muy seguramente. Así que nada, nos vemos. Muchas gracias y adiós.